el temor de Jehová se hallará sabiduría y la claridad de la ciencia y la verdad. La naturaleza es diseño que revela la intención del Señor al mostrar los matices de gloria de su majestad, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de su creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de su creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión. La ciencia y la religión unidas van la fe y la razón para hallar la verdad en la palabra que Dios nos da, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de la creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de la creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión. Esto es ciencia y religión. Para dar inicio a esta sección vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Señor y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta maravillosa actividad y queremos que nos sigas guiando para disfrutarla, para honra y gloria de tu santo nombre y también para el provecho de todas las personas que estamos participando. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo
exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Bien, grabaremos ahora el cuarto tema, que es el tema de evidencia de una tierra joven. Puede compartir pantalla. Tenemos aquí una linda imagen de Egipto y cuando sale el delta del Egipto, donde está Avaris. Lo pongo allí porque es un lugar muy fértil, un lugar muy bueno, y donde justamente fueron a dar los parientes de José. Juan 10:35. Y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura nos habla de que la tierra ha sido creada y ordenada hace 6.000 años atrás. Justamente la escritura, la Biblia, es la única parte donde nosotros tenemos esta declaración de los 6.000 años de la tierra que ha sostenido hasta ahora. Pueden ser 6.200 años. Tal vez no importa mucho la diferencia entre 6.000 y 6.200. Y todo esto fue puesto por el obispo James Ussher, que es un clérigo anglicano y académico bíblico del siglo XVII. ¿Y cómo lo hizo? A través de la descripción que tiene justamente de los patriarcas. Cuando nacen, cuando ellos se reproducen, cuando mueren, cuando tienen su próxima descendencia, y así se va creando una escala que se puede ir perfectamente coordinando hasta llegar finalmente a Jesús, que se cumple más o menos 4.000 años. Y con los 2.000 años hasta el día de hoy, cumplimos con los 6.000 años desde la creación. Hay entre 100 y 200 evidencias en la naturaleza que nos dan ideas de tiempo. Y cuidado, quiero definir bien esto. No son relojes. Nada mide exactamente la edad de la Tierra ni la edad de algo. Son solamente estimaciones. Y así tenemos los soles, las galaxias, los radioisótopos, carbono 14, la salinidad, los árboles, las mutaciones, los desgastes de los continentes, el magnetismo de la Tierra, la posición de la Luna, la cantidad de población, los sedimentos en el fondo del mar, los registros escritos de la historia, etcétera, etcétera. Son todas indicaciones de tiempo. Y vamos a navegar justamente con ellas. En la encuesta que se ha hecho a la gente en la calle, se ha visto que la gente cree que la Tierra tiene millones de años por estas razones, que son razones bien vagas y bien poco claras. Primero, creen que por el crecimiento lento de los corales. Les voy a mostrar que no tiene nada que ver. Por el carbono 14, piensa que el carbono 14 indica millones de años, todo lo contrario. Por la separación de los continentes, después de la Pangea, tampoco. Eso sucedió en el diluvio muy rápido.
Por los animales fosilizados, la fosilización puede ocurrir en meses, no necesita millones de años. El datado radiométrico es totalmente cuestionable, no es un tema que vamos a tratar ahora, y la luz de las galaxias distantes también es otro tema muy complejo que no es el momento de tratarlo en este programa. Pero partamos por los corales. El coral no necesita millones de años para crecer. Podemos ver ese zapato moderno con un coral creciéndole arriba, que se quedó en cuánto, 10, 15, 20 años, y ahí está el coral. El carbono 14 que se le asignan tantos millones de años, el carbono 14 es nuestro mejor amigo, es el mejor amigo de la creación. ¿Qué es lo que es el carbono 14? Eso te lo explico en 3 palabras. Los rayos cósmicos del Sol golpean el nitrógeno 14 que está arriba en la atmósfera, y ese se pierde un neutrón, un protón, y gana un neutrón. Por lo tanto, se hace carbono 14 por su peso atómico. Y como carbono 14 se actúa igual que carbono 12 y se mezcla con el oxígeno para formar CO2. Y el CO2 cae a la Tierra y en la Tierra lo absorben las plantas, que lo comen el CO2 para producir la fotosíntesis. Por lo tanto, lo incorporan el carbono 14 en su cuerpo. Los animales comen ahora la hierba que está incorporado al carbono 14 y lo incorporan a su cuerpo. Nosotros lo respiramos, lo incorporamos a nuestro cuerpo. Comemos verduras, lo incorporamos a nuestro cuerpo. Pero debido a que es radioactivo, o sea, es una inestabilidad, se va degradando y el carbono 14 se va perdiendo, pero lo vamos reemplazando con nuevo carbono 14. Entonces hay un nivel de saturación permanente. Ahora, cuando morimos, justamente viene la parte de abajo. Nuevamente se separa, el carbono 14 pierde su condición por una degradación beta, se transforma en nitrógeno 14 nuevamente. Pero debido a que el animal o el hueso o el árbol está muerto ya, no sigue absorbiendo carbono 14. Por lo tanto, comienza cada vez a hacer menos carbono 14 dentro de su contenido. Y eso es lo que se mide. Y cuando se mide el carbono 14 de un cuerpo, un hueso, un pedazo de árbol, un fósil o algo que tenga carbono, podemos decir qué edad tiene, cuándo murió. Esa es la medición. El punto es que el carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. Por lo tanto, 10 vidas medias son 57.300 años. O sea, después de 57.000 años, prácticamente no queda nada de carbono 14. Dicho al revés, cualquier cosa que tiene carbono y tiene carbono 14 en su cuerpo, tiene que tener menos de 57.000 años. Máximo 100.000 años, pero no millones de años. Y eso es lo interesante. Porque los diamantes, que se supone que tienen 1.600 millones de años, tienen carbono 14. Por lo tanto, nos indica que son de menos de 57.000 años. También en la columna geológica se ha descubierto todos estos elementos que están allí, fósiles, madera, carbón y marfil, que todos tienen carbono, que tienen carbono 14, y en diferentes partes de la columna geológica, todo con carbono 14. Por lo tanto, nos indica que todo tiene menos de 57.000 años. Esto es sumamente importante. Vale. La erosión, que se produce permanentemente por los vientos, por la lluvia, están arrastrando sedimentos hasta el fondo del mar. El fondo del mar acumula estos sedimentos, y si tuviésemos nosotros en la Tierra 3.000 millones o más, 1.000 millones de años ya como Tierra, ese fondo del mar estaría totalmente colmatado, lleno de sedimentos. Pero no está así. Cuando se calcula, tiene más o menos promedio 400 metros de sedimento. Por lo tanto, ¿dónde está el resto? Bueno, el resto justamente no da tiempo, el tiempo no da para eso. Por lo tanto, es mucho más consistente con hablar de una Tierra más joven de lo que se está pretendiendo. Lo mismo que los continentes, al ser barridos por el viento, por la lluvia, por el desgaste, no deberían pasar de 14 millones de años. Se habrían borrado por la erosión, pero todavía están allí. Por lo tanto, eso nos habla de que son jóvenes. También, al arrastrar esa tierra hacia el mar, están arrastrando sal acumulada. Esa sal se va acumulando en el mar, por lo tanto se va salando el mar. El mar es un verdadero reloj de sal que nos va a indicar su edad.
Y se calcula que se han arrastrado 458 millones de toneladas de sodio cada año hacia el mar. Y si fueran 3.000 millones de años, el mar sería muchas veces más salado de lo que es. Tiene actualmente 11 gramos de sal por litro de agua. Sería 70 veces más salado de lo que es hoy día. Por ejemplo, el Mar Muerto. El Mar Muerto, que está debajo en una depresión a 394 metros bajo el nivel del mar, el agua no va a ninguna parte, se queda allí. Por lo tanto, solo se evapora. Y tiene 350 gramos de sal por litro de agua. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de mar salado. Por lo tanto, la gente puede sentarse en el mar Muerto y leer el diario como se ve allí. Porque es muy salado. En las orillas, como se ve en la foto de abajo, hasta se cristaliza esa sal. El dipolo magnético. Como decía, el campo magnético de la Tierra tiene la capacidad de rechazar todos estos rayos cósmicos del Sol y que no nos afecten a nosotros, los habitantes de la Tierra. Bueno, eso está perfecto, pero sucede que el dipolo magnético se va degradando. Se sabe hoy día que se degrada un 5% cada 100 años. Por lo tanto, el dipolo magnético, al perder su condición, pierde la mitad de su energía cada 1.400 años. O sea, hoy día no deberíamos tener campo magnético si tuviésemos la Tierra 3.000 millones de años. Es tan simple como eso. Por tanto, el dipolo magnético nos está diciendo que la Tierra es joven, no puede tener más de 10.000 años. La dendrocronología. Todos hemos aprendido alguna vez que los árboles muestran su edad por los anillos que tienen. Y un anillo es más o menos equivale a un año. Todo hasta ahí perfecto. Y se ha descubierto el árbol más antiguo del mundo, que se llama el Bristlecone Pine, el Pinus longaeva, que está en un lugar llamado White Mountains en California. Y es el organismo vivo más antiguo. No existe tortuga, ni loro, ni nada que sea más viejo. Este árbol es el organismo vivo más antiguo que existe en toda la Tierra. Este árbol, que se descubre que se llama Matusalén, tiene 4.723 anillos. Y se sabe que es más o menos, se estima su edad en 4.000 años. Ya les explico por qué. Vive en un lugar muy inhóspito, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en un lugar muy gélido, pura roca nomás en el terreno donde está. Pero, ¿por qué tiene solamente una consistencia con 4.000 años y no más que eso? Es porque los árboles hacen más de un anillo a veces en el año, cuando hay mucho clima, hay mucha lluvia, hay muchas variaciones de temperatura. Entonces no es la regla uno por uno, a veces pueden ser más de un anillo. Ahora, lo interesante es que no hay árboles más antiguos que este árbol, por lo tanto nos está indicando que ese es el límite. Si hubiese árboles genuinos con 10.000 años, habría problemas con el diluvio, que fue más o menos hace 4.350 años atrás. Entonces, este árbol está indicando que todo pudo recrecer después del diluvio. La distancia de la Tierra a la Luna. La Luna, que orbita a la Tierra a 385.000 kilómetros, está habitualmente en una órbita muy segura, pero debido a un fenómeno que se produce, está alejándose de la Tierra casi 4 centímetros por año. Desde un límite de Roche, está allí, que no puede estar más cerca que ese límite. ¿Por qué se sabe esto? Porque durante las misiones lunares Apolo se pusieron ahí un experimento que es un reflector láser, como se ve en la foto. Este es un reflector real, el Lunar Laser Ranging. Se instalaron 6 unidades en la Luna y todavía funcionan, la cual reflejan el rayo láser que le manda desde la Tierra y le indican la distancia exacta en la cual está la Luna desde la Tierra. Y eso va midiendo permanentemente a qué distancia está la Luna. Y se sabe, por lo tanto, que se va alejando. ¿Por qué? Porque la Luna, al tener una gravedad, una atracción de gravedad, atrae el agua de la Tierra, el mar, los océanos.
y produce como se ve, una deformación, y produce las mareas. Y las mareas justamente producen que arrastre el agua y se va rozando con la tierra. Y ese roce con la tierra y el agua produce un freno del giro de la tierra. Por lo tanto, se va la tierra enlenteciendo, cada vez siendo más lenta su rotación. Esto debido al efecto, como digo, de la marea que está produciendo la Luna. Y al producirse este efecto, significa que la Luna, debido a que tiene que mantener el momento angular, se tiene que alejar. Entre la Luna y la Tierra es un sistema que tiene un momento angular fijo. Por lo tanto, si la Tierra se pone más lenta, significa que la Luna tiene que ir más rápido. Y al estar más rápido, gira en una órbita más amplia, más hacia afuera. Y justamente esa órbita más afuera son 10,8 centímetros por año que se va alejando. Y eso es lo que estamos hablando. Ahora, si esto, partiendo del límite de Roche, que está en la línea amarilla, desde ahí fue la Luna lo más cerca que pudo estar alguna vez. Hasta el día de hoy, bastaría solamente con 1.500 millones de años para haberse alejado toda esta distancia. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿No tiene acaso 3.000 millones de años todo este sistema formado? Entonces nos está diciendo, soy mucho más joven de lo que dicen que soy. Así que ese es el argumento de la Tierra más joven. Bill Nye, que es este hombre que también debate contra la creación, hizo un argumento contra los testigos de hielo. Mis colegas científicos van a lugares como Groenlandia, el Ártico, la Antártica y perforan el hielo con taladros huecos. No es tan extraordinario hacerlo. Ustedes recordarán haciéndolo cuando van a instalar, por ejemplo, una chapa en la puerta. Se sacan largos cilindros de hielo, largas barras de hielo. Están hechas de nieve y por consecuencia se llaman hielo-nieve. Esta se forma en el invierno cuando cae nieve y se aprieta con el peso de las capas superiores. Se aprietan y atrapan burbujas de aire. Estas burbujas deben ser de atmósfera antigua. No hay nadie que ande por allí con una aguja hipodérmica poniendo aire en las burbujas. Y nosotros encontramos que algunos de estos cilindros tienen 680.000 capas. 680.000 ciclos de nieve invierno-verano. ¿Cómo puede ser que solo hace 4.000 años atrás se formó todo este hielo? Veamos algunos números. Estas escenas son de Anorak. Tenemos 680.000 capas de hielo-nieve y 4.000 años desde el diluvio. Esto significa que necesitamos 170 ciclos invierno-verano por cada año por los últimos 4.000 años. ¿Nadie se dio cuenta de esto? Sorprendente. ¿Nadie se dio cuenta de que hubo invierno-verano 170 veces cada año? Bueno, esa es la argumentación. Básicamente lo que está diciendo, 680.000 capas implican 680.000 años que han medido esas capas, esos testigos. Pero veamos otro punto de vista que justamente rebate eso. Efectivamente ahí están los testigos, las capitas se pueden ver, 680.000, perfecto. Que él supone que son ciclos de invierno-verano. Pero hay un hecho que tenemos que ir aclarando. Cuando cae una tormenta de nieve, no cabe igual en todo un territorio, sino que hay partes donde cabe mucho más y otras cabe nada o muy poco. Por lo tanto, es muy variable. Las tormentas de nieve son muy variables y después cuando se aprieta y se forma el hielo, va a quedar en diferentes profundidades. Hay un caso de 2 bombarderos B-17 y 6 P-38, los cuales estaban en vuelo entre Estados Unidos y Inglaterra, vía Groenlandia e Islandia. Estos son americanos que iban hacia Europa y tenían que hacer escala en esos 2 continentes, Groenlandia e Islandia. Pero cuando salieron de Groenlandia se encontraron con una tormenta de nieve y 8 de estos aviones se vieron obligados a devolverse y volvieron a Groenlandia para aterrizar en la base aérea, pero no la pudieron encontrar.
y tuvieron que tirarse simplemente a la nieve de emergencia en el sudeste de Groenlandia, sin perjuicio, no murió nadie, pero ahí quedaron abandonados los aviones. Ahí les voy a mostrar una foto real de cómo quedaron los aviones, los P-38 perdidos, que no se pudieron descubrir hasta muchos años después, porque quedaron sepultados en la nieve. Y esto sucedió el 15 de julio de 1942. Así que estuvieron simplemente tapándose con la nieve por años, y hasta que después, buscándolos con sistemas electrónicos diferentes, 48 años después recién pudieron descubrirlos. Y cuando lo descubrieron los P-38, descubrieron que estaban a 75 metros de profundidad, cubiertos por hielo, como se ve allí en ese cuadro a la derecha. 75 metros de profundidad que se habían producido en 48 años de tiempo. Por lo tanto, esto significa que hay un entierro de 1,5 metros de hielo por año. No esa capita chiquita que decía este señor Nye, con las 680.000 capitas. ¿Qué significan esas 680.000 capitas? Significan diferentes tormentas, no significan diferentes años. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer la gran diferencia. Y esto nos está mostrando justamente eso. Ahí les voy a mostrar un poco cómo se hizo el rescate. Se hizo un gran agujero en el hielo con agua caliente. Se llegó hasta los aviones en las cavernas. Se desarmaron en partes, en pedazos, y se fueron subiendo parte por parte hasta la superficie. Se han llevado a un museo y hoy día están en exhibición en un museo en otra parte del mundo. Cambio radicalmente de tema. Este es el doctor Brian Sykes, que es un biólogo molecular, y él dice que el ADN no se puede mantener más de 10.000 años. También tenemos la evidencia de un pájaro moa de Nueva Zelanda que se encontró, y también se le calculó cuánto se demoraban sus moléculas de ADN en destruirse. Y dice que las moléculas de ADN desaparecen después de 10.000 años. Eso es el máximo tiempo que le damos, ¿ya? Pero tenemos una doctora que se llama la doctora Mary Schweitzer. Y ella cuenta de que tuvo una experiencia desenterrando un tiranosaurio rex. Y ella decía, si se toma una muestra de sangre y se pone en una vitrina, esta no va a quedar nada reconocible en una semana. Por lo tanto, ¿por qué tendría que haber algo en el caso de los dinosaurios? ¿Y cómo fue que estaban desenterrando a este dinosaurio y llegaron al hueso principal, al fémur, y era tan grande y pesado que tuvieron que cortarlo con una sierra? Y al cortarlo salió un olor nauseabundo. Y se preguntaban todos, ¿qué haya pasado? ¿Cómo era posible que hubiera un olor nauseabundo cuando era un pedazo de piedra, porque estaba fosilizado, y no había lado para que hubiera nada de olor? Pero al llevarlo a un laboratorio se encontraron con la sorpresa que había en su médula, había vasos sanguíneos, glóbulos rojos, había también tejido biológico, células, proteínas, hemoglobina, colágeno. Y todo esto fue después de disolver el calcio del hueso. Y esto decía la doctora Schweitzer, es algo que nunca soñé ver. Y así las fotos que se ven allí son las reales. Cómo se veían los colágenos, cómo se veía como carne. Igual que fuera una carne en una carnicería. Les voy a mostrar un video que habla de esto. Lo que pasó después pasó por error. Mary puso fragmentos de hueso en ácido para disolver la capa exterior del mineral. Pero el ácido reaccionó muy rápido y todo el mineral se disolvió. Y siendo este un fósil, no debió haber quedado ningún remanente, pero lo había y era elástico como un tejido vivo. ¿Esta es la muestra? No, nos mostró un video que tomó en el microscopio. ¿Es esto lo que pasó realmente? Sí. ¿Es este el hueso del dinosaurio? Sí, pero ahora sin mineral. Eso es lo que quedó. Se ve como un tejido suave, lo que se esperaría si se tratara de un hueso moderno. Esto era imposible. Este hueso es de 68 millones de años. Así que tú ves esto, ¿y qué puedes pensar? Para no contárselo a nadie. Sería ridículo, ¿verdad? Así que dije a mi asistente técnico, ok, hazlo de nuevo, no lo creo. Y muestra tras muestra allí estaban.
cosas que sencillamente parecían vasos sanguíneos flexibles y transparentes, hasta que tuvo Mary la fuerza para decirle a Jack. Dijo que había el hueso disuelto y que veías vasos sanguíneos. ¿Cómo podía ser? Exacto, ¿cómo podía ser? Las cosas que Mary estaba descubriendo en los huesos de dinosaurio. Mira eso. Vasos sanguíneos, incluso lo que parecen ser células intactas. Esto pone un desafío radical en las reglas actuales de la ciencia, en que el material orgánico no puede sobrevivir ni siquiera 1 millón de años, mucho menos 68 millones. Mary Jack y su equipo publicaron sus hallazgos del T-Rex en varios números de la revista Ciencia y fueron rápidamente atacados. Los críticos dicen que las muestras podrían estar contaminadas o que los vasos sanguíneos podían ser biofilm, una especie de fango. Pero como Mary nos mostró, ella pudo replicar sus hallazgos. Estas son muestras de un dinosaurio aún más antiguo, un dinosaurio bien preservado de 80 millones de años, un pico de pato. Cuando ella disolvió el mineral en ácido, pongamos esto en el microscopio. Bueno, mira, esos son vasos sanguíneos. Esos son vasos sanguíneos. ¿Puedes ver las ramificaciones allí? Míralo, están consistentes. Lo hicimos vez tras vez y sale lo mismo. Me emociono cada vez, no puedo evitarlo. Son 80 millones de años. Mary publicó sus nuevos resultados el año pasado y algunos de sus adversarios han sido convencidos, pero la controversia aún continúa. Si los vasos sanguíneos pueden sobrevivir 80 millones de años, ¿qué pasa con el ADN? ¿Se pueden fijar ustedes lo que dijo cuando le pregunta a la periodista, bueno, has encontrado esto y ahora qué? Dijo, quedarme callada porque voy a hacer el ridículo delante de mis colegas. Ella, siendo evolucionista, tenía miedo de presentar estas cosas delante de sus colegas y de hecho fue atacada fuertemente por todos ellos. ¿Por qué? Porque esto abre justamente esta clave de que el animal que se supone que es de 68 millones de años o el otro de 80 millones de años, esas edades no son reales. Porque si tiene elementos biológicos todavía vigentes, no puede ser más allá de 10.000 años. O sea, es consistente perfectamente con un diluvio, que es lo que planteamos siempre los cristianos, de que todos estos animales murieron en un gran diluvio universal. Y eso es justamente lo que nos lleva, y a todo el mundo lo mantiene muy nervioso. De hecho, el mundo evolucionista dice esto. Ella contaba de que tuvo un revisor que para hacer una publicación le decía que no le importaban los datos, que lo que ella estaba descubierto era imposible. Entonces le dije por escrito, bueno, dígame qué datos le convencerían. Y él me dijo, ninguno, porque ninguno le va a convencer, porque su forma de pensar está formada de otra forma. Su cosmovisión es de millones de años, no de miles de años. Este descubrimiento de Mary Schweitzer llegó a descubrir muchísimos otros fósiles que tenían también tejidos orgánicos vigentes. Y ahí les muestro la lista, una enorme lista de estos fósiles. Hoy día, toda la columna geológica se han encontrado fósiles con tejidos biológicos vigentes. Es decir, la hace totalmente convalidante, con un diluvio y no con una evolución de 550 millones de años de columnas geológicas. Ahí tenemos también el carbono 14 que le mostraba recién, que muestra lo mismo. Solamente miles de años para marfil y fósiles que se han encontrado en las capas más profundas, todos ellos con una validación de miles de años. Y por la mano izquierda, los fósiles que se han encontrado con tejidos vigentes. Todo esto va confirmando lo mismo, una Tierra joven. Existe una entropía genética, que es el desgaste que va teniendo el ADN de los seres humanos por las mutaciones. Y el doctor John Sanford, que es un genetista de la Universidad de Cornell, dice que la Tierra debe ser joven porque el genoma humano se va desgastando. Por lo tanto, no puede tener cientos de miles de años, menos millones de años. Por la acumulación de mutaciones que va teniendo, simplemente el ser humano no puede pasar más allá de 268 generaciones de humanos. Esto lo hicieron con una simulación computacional. Esto significa más o menos 8.000 años, porque se va degradando. Por lo tanto, significa que el ser humano, por su propia naturaleza de acumulación de mutaciones, que es inevitable por el pecado, nosotros tenemos un límite de existencia.
y eso no pasa de 8.000 años, lo dice el doctor John Sanford. Los cometas también, que se supone que se formaron junto al Sol y a los planetas, a las lunas, también van dando una indicación de edad. ¿Por qué? Porque el cometa es una masa de hielo sucio que va haciendo un giro muy elíptico, muy lejos del Sol, después muy cerca del Sol. Al acercarse del Sol con su calor, va desprendiendo parte de su cuerpo, se va derritiendo y va alargando en esa cola, es pedazos de ella que se va derritiendo. Se estima que cada vez que pasa alrededor del Sol, se pierde entre un 1 y un 5% de su masa. Pensemos ahora en el cometa Halley. El cometa Halley pasa cada 76 años a la visión de la Tierra, pasa alrededor del Sol. Por lo tanto, el planeta Halley, el cometa Halley, no puede tener miles de millones de años, porque el cometa Halley simplemente no tiene tanto cuerpo para haber pasado tanto tiempo por nosotros. Simplemente la mayoría de los cometas no pueden tener más de 10.000 años. La historia, por último, se sabe solamente de la historia de hace 5.000 años atrás. ¿Por qué no se sabe hacia atrás más? ¿Acaso los seres humanos no tenían inteligencia para poder escribir, para dar testimonio, para mostrar esta existencia? Estos supuestos 190.000 años que vivieron después de que salieron de ser monos, según la evolución. Bueno, es mucho más consistente pensar de que son 5.000 años porque no hay seres humanos ni historia que contar antes de esos 5.000 años. Porque la respuesta y la propuesta bíblica es mucho más consistente con los hechos. La verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4. Busqué entre papeles, libros y diccionarios palabras para plasmar esta canción. Traté de escribir, mostrar y definir quién tú eres y no pude. No hay palabras, no hay música para expresar tu grandeza. No hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, Rey, a tu gloria, Rey. No hay tinta ni papel que puedan describir tu majestad. Al ver tu rostro, Dios, y en tu presencia estar, caigo ante ti y canto. No hay palabras, no hay música, no hay para expresar tu grandeza. No, no hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, Rey, a tu gloria, Rey. No hay tinta ni papel
puedan describir tu majestad. No hay palabras, no hay música, no hay para expresar tu grandeza. No hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, Rey, a tu gloria, Rey, a tu gloria, Rey, a tu gloria. Buenas tardes. Nuestro tema para esta hora es la nueva creación del planeta Tierra, vislumbres provistos por la revelación. El tema general de este Congreso de Fe y Ciencia, nuestro origen, alude consciente o inconscientemente a una serie de preguntas básicas que son esenciales a toda cosmovisión. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y cuál es mi origen? ¿A dónde voy y cuál es mi destino? Y también, ¿cuál es el problema y cuál la solución? Esta ponencia espera hacer una contribución conducente al esclarecimiento de estos interrogantes. Se trata de una aportación al tema de nuestro origen directamente desde la perspectiva de la teología. Cubriremos las siguientes 5 secciones. 1. El testimonio del Padre. 2. La actitud de los hijos. 3. La conexión entre protología y escatología. 4. Creer o no creer. ¿Habrá alguna diferencia? Maravillas de la nueva creación. Y 5, a modo de conclusión, nuestra misión. 1. El testimonio del Padre. A partir de la década de los 60, hubo un énfasis global en el tema de la paternidad responsable, cuya influencia se ha extendido hasta nuestro tiempo. Y Dios, anticipándose a nuestros tiempos e infinitamente más consciente que nosotros de la importancia del tema, no solo asumió la responsabilidad de ser nuestro Padre, sino también de dejarnos claras evidencias de ello en su palabra. Y lo hizo partiendo del documento que nosotros podríamos considerar como nuestro certificado de nacimiento, el libro del Génesis, seguido por una lista no pequeña de otros documentos confirmatorios de la misma verdad, de entre los cuales citaremos un par de ejemplos. Primero, en Génesis 1, 26 y 27 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Isaías 45:12 el Señor declara: Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. En Malaquías 2:10 se nos hace la siguiente pregunta:
¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Otro de esos documentos sagrados más cercano a nuestro tiempo, el libro de Marcos, registra el testimonio de Jesús, nuestro hermano mayor, quien, citado en el capítulo 10, versículo 6, refiriéndose al origen de los seres humanos, afirmó que al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. 2. La actitud de los hijos. Históricamente, los hijos han escogido una de dos opciones en su actitud hacia sus progenitores: o aceptar con naturalidad que son hijos de su padre, o negarlo aún contra todas las evidencias. Ejemplo de la primera actitud en las Sagradas Escrituras es la del salmista David, quien en el Salmo 100 nos exhorta: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 3. Y ejemplo de la segunda actitud son las palabras del faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová, o no reconozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:3. Esta manifestación de arrogancia es replicada a través de la historia de la humanidad en la actitud del hijo, a quien el registro sagrado llama necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esta misma ha sido la actitud asumida por muchos de los hijos de Dios en los 2 últimos siglos de historia de nuestro mundo. ¿Debido a qué factores? 2 desarrollos históricos paralelos, centrales en los estudios de fe y ciencia, ejercieron su influencia para alcanzar este punto. 1. El surgimiento de la alta crítica de las Sagradas Escrituras, siendo complementado por la baja crítica también. Y el segundo elemento, el surgimiento de la ciencia moderna, revestida de postulados filosóficos ateos. De un lado, la crítica bíblica negó la autenticidad y validez de los antiguos documentos sagrados contenidos en la Biblia, que certifican nuestro origen o nacimiento como hijos de Dios. Del otro lado, se ofreció en su lugar la documentación espuria, disfrazada como argumentación científica, provista por las ciencias que emergían en la época, el crepúsculo del siglo XVII y los albores del siglo XVIII, afirmando que no tenemos Padre, afirmando que vivimos por cuenta propia, por generación autónoma o espontánea, que vinimos al mundo sin que nadie nos planificara, sin que padre racional alguno nos engendrara, que como bebés abandonados en el sucio basurero de este mundo caído y oscuro, aparecimos espontáneamente en forma de gérmenes primeramente unicelulares en las aguas superficiales de mares inimaginablemente antiguos, desprovistos de los elementos más básicos y más elementales para la subsistencia, que tuvimos que competir con desventajas, con una multitud ilimitada de otros hijos sin padre, en una lucha de la que solo los más aptos sobreviven. Esta es, por supuesto, una injusta pretensión disfrazada de cientifismo en contra de nuestro Padre, el Creador,
que ha ocasionado su justa indignación y santa ira. Y así lo declara en el primer capítulo del documento escrito, dado por su inspiración a Pablo el apóstol. Esto es el libro de Romanos. La aludida pretensión presentada al mundo contemporáneo en nombre de la ciencia es injusta, no solo contra la paternidad responsable de nuestro Creador, sino que también lo es en contra de sus hijos, porque los predispone para que rechacen sus mensajes de amor, incluyendo el enviado por él mediante nuestro hermano mayor, su Hijo Jesús, quien descendió a este mundo con el expreso propósito de reconciliarnos con nuestro Padre y así habilitarnos para volver a casa. Sección 3. Conexión entre protología y escatología. Nuestra protología, estudio de nuestros orígenes, afecta nuestra escatología, el estudio de los eventos finales o de nuestro destino. La enseñanza de la evolución es una injusticia porque predispone a los hijos de Dios a rechazar la salvación comprada por Jesús a precio de sangre para convencernos del amor de nuestro Padre Celestial. No ha de sorprendernos entonces que en Romanos 1, 18 al 23 leamos lo siguiente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas o creadas, de modo que no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas últimas palabras parecieran evocar, aunque esquemáticamente, pasos en el proceso evolutivo. Sección 4. ¿Creer o no creer? ¿Habrá alguna diferencia? Maravillas de una nueva creación. Creo que habrá diferencia. Albergo la convicción personal de que aceptar la paternidad de nuestro Creador y vivir como sus hijos, fieles a su voluntad y consejo, dirección, disciplina y mandatos expresados en su ley, nos permitirá participar de un privilegio impensado. ¿Cuál? Llegar a contemplar por vista lo que ya habremos aceptado por la fe, que Dios es nuestro Creador. ¿Qué quiero decir? Que creo que la palabra de Dios nos ofrece suficientes vislumbres textuales como para llegar a la conclusión de que los hijos redimidos de Dios podrán disfrutar del increíble privilegio de contemplar con sus propios ojos la nueva creación que Jesús hará en el planeta Tierra. Mientras que quienes aceptan la evolución y rechacen las buenas nuevas del Evangelio no disfrutarán de dicho privilegio, podemos interpretar lo que la revelación nos dice que ocurrirá como si Jesús, quien fue nuestro Creador, le dijera a quienes lo hayan aceptado como tal: bienaventurados ustedes, los que no vieron y creyeron,
por lo cual ahora ustedes podrán contemplar la segunda creación y verme en acción, llevando a cabo la recreación de este planeta. Vamos a la evidencia bíblica en la que se fundamenta esta convicción, confirmada y ampliada en sus detalles por escritos del don profético. Veamos lo que ocurrirá en la tierra después del milenio. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró esa gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Elena White, en el libro La fe por la cual vivo, hace los siguientes comentarios relacionados con este pasaje. Al final de los 1000 años, Cristo regresa nuevamente a la tierra. Lo acompaña la hueste de los redimidos y lo asiste un séquito de ángeles. Mientras desciende con tremenda majestad, ordena que los impíos muertos se levanten para recibir su condenación. Salen como un ejército poderoso, innumerables como las arenas del mar. Qué contraste con los que fueron resucitados en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos con juventud y belleza inmortales. Los malvados llevan las huellas de la enfermedad y la muerte. Y sigue diciendo, Cristo desciende sobre el monte de los olivos, de donde después de su resurrección ascendió, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. Dice el profeta, el Señor mi Dios vendrá, y todos los santos con él, y sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, y habrá un valle muy grande. Zacarías 14, 4 y 5. Cuando la nueva Jerusalén, en su deslumbrante esplendor, desciende del cielo, descansa sobre el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo con su pueblo y los ángeles entra en la ciudad santa. Ahora cito de dones espirituales. Los impíos resucitados son engañados por Satanás, quien les dice no solo que él fue quien con su poder los levantó de sus tumbas, sino también que él y sus ángeles han habitado en la ciudad, que la conocen bien y saben cómo atacarla y tomar posesión de ella. Rodean la ciudad y se lanzan para conquistarla. Eso está en Spiritual Gift, página 85. Apocalipsis 29 nos dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y en el conflicto de los siglos 657 nos dice que el fuego que destruye a los impíos purifica la tierra. Y Elena de White escribe lo siguiente en el libro La Verdad acerca de los ángeles, 300 y 301. Cuando Dios finalmente purifique la tierra, parecerá un lago de fuego sin límites. Pero así como Dios preservó el arca en medio del diluvio para proteger a 8 personas justas, así preservará la nueva Jerusalén con los fieles de todas las edades. Aunque toda la tierra, excepto la superficie donde se sitúe la ciudad, estará envuelta en un mar de fuego líquido, la ciudad será protegida por un milagro del Todopoderoso, como ocurrió con el arca. No sufrirá daño en medio de los elementos devoradores.
Y ella sigue diciendo, en la página 301, Moisés vio la tierra purificada por el fuego y limpia de todo vestigio de pecado. La vio sin las huellas de la maldición, renovada y entregada a los santos para que la posean por la eternidad. Ahora la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Antes de que la tierra, que ha sido recientemente purificada por fuego, sea habitada por los santos como su hogar eterno, ¿qué cambio de la condición en que se encuentra su superficie, su corteza, debe ocurrir? Evidentemente, su renovación. Es decir, la recreación de la vegetación y de toda otra forma de vida vegetal, animal, etcétera, para completar y embellecer su superficie. Después de que los redimidos de Dios salgan de la ciudad, saltando como becerros de la manada, según Malaquías 4:2, se cumplirán las palabras del versículo que le sigue. Pisotearéis a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:3. Los malos que serán, que cuando los impíos sean destruidos, obviamente serán tornados, convertidos en ceniza, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que Dios actúe para la destrucción final del mal. Los eventos de una nueva creación seguramente serán llevados a cabo por Jesús, el Dios creador, ante la vista absorta de sus hijos y amigos, los redimidos, como si estuvieran contemplando una película en tercera dimensión. Y entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 21:5, que nos dice, y Jesús dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque evidentemente al salir de la ciudad no será para habitar un planeta quemado, destruido, convertido en un caos y cubierto de cenizas. Tendrá que ocurrir en ese momento, antes de que los justos reciban posesión final de la tierra, una recreación, la nueva creación de este planeta. Y tal vez al final, como el postre de una deliciosa comida, el jardín del Edén, que fue quitado de la tierra antes del diluvio y que ahora ha descendido del cielo dentro de la ciudad, y cito, más hermoso y gloriosamente adornado que cuando fue quitado de la tierra, Dones Espirituales, páginas 83 y 84. Ese Edén será entonces colocado en su lugar privilegiado. Pregunto, ¿podría ser que todo esto y el contemplar a nuestro Creador y Salvador en acción como Creador sea parte de los privilegios reservados por Dios para quienes en esta tierra creyeron en Él, lo amaron y lo aceptaron como su Padre y Creador? ¿Cuán apropiadas llegarían a ser en ese momento las palabras de Pablo? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, es decir, a la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Y aún no es todo. Prepárense para lo que sigue. El trono de Dios descenderá en la ciudad. Apocalipsis 22:3 lo dice. Y no habrá más maldición.
El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán. Y aún queda más, lo mejor y más glorioso, más que la nueva creación, más que el Edén restaurado, más que el árbol de la vida o el río de la vida, más que la ciudad y el trono, el supremo privilegio de los hijos de Dios. Lo encontramos en Apocalipsis 21:4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Este planeta, insignificante en la infinitud del universo, y la única oveja perdida del vasto redil universal de la creación de Dios, llegará a albergar la sede de su gobierno. Porque aquí en nuestro planeta establecerá su trono el Altísimo, el Creador Todopoderoso, convirtiéndolo así en el centro mismo del universo entero. ¡Qué humildad la de la deidad! ¡Qué grandeza para la redimida humanidad! Oh tierra, grande fue tu ruina y sublime será tu exaltación. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. En el libro Maranata, una matutina, Elena de White escribió lo siguiente: en el lugar donde abundó el pecado, la gracia de Dios abunda mucho más. La tierra misma, este mismo campo que Satanás reclama como suyo, ha de ser no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que bajo la maldición del pecado es la única mancha oscura en su gloriosa creación, será honrada por encima de los otros mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios puso su tienda morando con la humanidad, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando Él haga nuevas todas las cosas, el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y a través de las edades sin fin, cuando los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su inexpresable don. Emmanuel, Dios con nosotros. Y número 5, a modo de conclusión, nuestra misión. A quienes hemos aceptado a Dios como nuestro Padre, Jesús, nuestro hermano mayor, antes de morir, nos encomendó una misión que quedó registrada en otros documentos incontrovertibles, los evangelios. Nos dijo: a mí me matarán por causa de mi testimonio en favor de nuestro Padre, pero no se entristezcan ni se amedrenten por ello. Yo resucitaré. Subiré a mi Padre y a vuestro Padre, y los investiré con el poder del Espíritu Santo, para que vayan e inviten a sus hermanos, los habitantes de todo el mundo, también hijos de Dios, a reconciliarse con su Padre. Esa es nuestra misión. ¿Y cuál ha de ser nuestra respuesta? Debiera ser: yo iré. No puedo terminar sin invitarlos a comprender que el participar de un evento como este Congreso de Fe y Ciencia debe motivarnos a compartir este mensaje. El tiempo es corto. Vayan, vamos, rápido, volando como ángeles, a los habitantes de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Y díganles que Dios es amor. Proclamen a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando yo era un estudiante en mi primer año de teología, en el internado de la UNAC, Corporación Universitaria Adventista, en Colombia, y comenzamos a tener la oportunidad de disfrutar del privilegio de salir a la ciudad, del permiso de ir al centro de Medellín. Quien entonces era el preceptor, el pastor venezolano Jorge González, nos hizo entrega de la tarjeta que se mostraba en la portería principal de la institución. La tarjeta tenía esta inscripción. Decía: todo privilegio tiene sus responsabilidades. Participar de este congreso es nuestro privilegio. Compartir su mensaje es nuestra responsabilidad. Y parafraseando las palabras finales de Lutero ante la dieta de Worms, yo cierro diciendo que Dios nos ayude. Qué triste es llegar al final, pero todo comienzo tiene un final. Y hemos llegado al final de este congreso y nuestros expositores nos han dado así como un abreboca que nos permite seguir interesados en saber sobre ciencia y religión. Agradecemos a cada una de las personas que hizo posible esta actividad. A las personas de comunicación, porque están trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Al personal de secretaría, a nuestros administradores que hicieron todo el apoyo necesario para que esto fuese una realidad. Y a ustedes, participantes, que quisieron aceptar nuestra invitación para participar de este congreso. Pero sobre todo, le damos gracias a nuestro Dios que lo ha permitido. Así que tengamos una palabra de oración. Señor Dios, gracias por tus bondades, gracias por tu amor, gracias porque nos hiciste a tu imagen y semejanza. Y en cada aspecto de la vida vemos tu mano. Y la ciencia tiene que reconocer que detrás de todo este gran plan del universo hay alguien que lo diseñó y ese eres tú, nuestro Dios. Muchas gracias. Recibe nuestra honra y alabanza en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. En el temor de Jehová se hallará sabiduría y la claridad de la ciencia y la verdad. La naturaleza es diseño que revela la intención del Señor al mostrar los matices
creación hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de su creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión. La ciencia y la religión, unidas van la fe y la razón para hallar la verdad en la palabra que Dios nos da, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de la creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión, combinando mano, mente y corazón, escudriñando en la inmensa obra de la creación. Hallaremos la verdad con eterna admiración. Esto es ciencia y religión. Esto es ciencia y religión.